El sonido del silencio. El poder de la palabra. Lo divino y lo humano se dan la mano en Confidencias en el Camarote. Un programa dirigido y presentado por Ángel Oliveros. Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Hoy utilizamos por primera vez estas magníficas instalaciones de los nuevos estudios de radio y televisión que ha construido el Ayuntamiento de Gelbe y que ha sido el motivo de no poder grabar Confidencia en el Camarote hasta hoy. Queridas amigas y amigos, intentaremos alcanzar los niveles anteriores y seguiremos trabajando sobre las ideas generadoras que nos proponen nuestros colaboradores que vengan a ser entrevistados. Hablaremos lógicamente de la historia y sobre nosotros mismos también hablaremos. Y también hablaremos sobre las ideas geniales de Jesús de Nazaret. No olvidaremos nuestro compromiso con la salud de los seres humanos. Hablaremos de las distintas modalidades que hay para sanar a las personas y también no olvidaremos nuestro compromiso con la salud del ser humano, con el cambio climático y hablaremos de sus alternativas. Comenzaremos nuestro programa de hoy con las ideas que nos muestra nuestro querido amigo José García Velázquez. Él es escritor, ha escrito 8 libros, entre los que hay grandes cosas muy trabajadas. Y él desde muy joven estudia los fenómenos que nos ocultan, pero también los grandes misterios de difícil desvelamiento, que él trata muy bien. Él básicamente es empresario, es investigador de antropología, ha escrito sobre el Génesis, el Grial y los Atlantes, o también la búsqueda del alma humana. Pero dentro de unos momentos vamos a hablar con él. Bien, pues estamos ya en Confidencia en el Camarote, estamos haciendo nuestro programa después de este año prácticamente que nos hemos llevado sin poder hacer nada, pero ya hoy estamos con estas magníficas instalaciones que ha hecho el Ayuntamiento de Gelbe, pues estamos estupendamente aquí para hacer nuestro programa. Y tenemos además a nuestro querido amigo José García Velázquez, que está aquí con nosotros. Hola. Buenas noches. Que digo yo que hay que ver tiempo que hace que nos queremos ver ante los micrófonos. Pues casi un año por lo menos. Un año por lo menos, ¿no? Hemos cumplido nuestros compromisos, ¿eh? Sí, y sí, te lo agradezco mucho. Porque quedamos en que tú serías la primera persona que vendría a Confidencia en el Camarote y así ha sido. O sea, yo creo que somos buena gente. Bueno, pues creo que hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes, ¿eh? Yo opino que sí. Yo creo que vamos a ver por dónde tiramos. Yo creo que siempre lo haremos bien. Pero antes tenemos que hacer una cosa que es reglamentaria, que es saludar a nuestros amigos que están aquí con nosotros. Son maravillosos todos. Son una gente maravillosa porque
Estos son capaces, la mitad de ellos, de sentarse ahí donde tú estás. Sí. Porque ya lo han hecho otras veces, ¿no? Y además son muy buena gente, porque después tenemos un tramo de preguntas al final. Uh-huh. Y en ese tramo de preguntas intervienen por lo menos los 3 o 4 primeros. Y son una gente muy consecuente, porque aquí lo que se trata es de que el que venga a hablar pueda expresar lo que quiera expresar. Y eso es importante. Y siempre le preguntan si han entendido bien, ¿no? Nadie te va a decir, pues eso que tú dices es mentira, porque mi cuñado me ha dicho no sé qué. De eso ni hablar. Aquí eso se entiende que la persona que viene a decir cosas porque se la ha estudiado, porque se la ha preparado o por lo que sea, ¿no? Y entonces, bueno, pues por ahí vamos a empezar, si te parece bien, ¿no? O sea, uh-huh. Se intentará. Mira, yo desde la última vez que estuvimos hablando, pues he reflexionado muchísimo, porque estuvimos hablando y eso te lleva a consecuencias extraordinarias, porque siempre que hay innovaciones, que hay cosas nuevas que tratar, pues resulta que te llega de alguna manera al alma y te dice, bueno, ¿y cómo es posible que yo no haya entendido eso antes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces hay cosas de las que hablamos el otro día, en los 5 o 10 minutos que estuvimos aquí, que recuerda que te dije, el programa es esto, ¿eh? Sí. Si lo hubiéramos grabado ya hemos hecho un programa. Pero el programa son más cosas, son también la gente que están aquí con nosotros y tal, ¿no? Y hay cosas que tú planteas, por ejemplo, sobre el tema de Jesús de Nazaret, que para nosotros es una, como te diría, es una de las cosas primeras a estudiar, no por los entresijos que puede haber alrededor de Jesús, sino por las cosas que Jesús dice, verdaderas, auténticas, para mí revolucionarias. Y eso, tú eso lo has manejado muy bien, porque incluso has escrito una trilogía sobre el tema de los, ¿cómo se llama, hombre? Los tartesos. Sí, también. Tartesos. Es que nadie habla de los tartesos. Hay poquita información. Vamos, yo cuando he visto la trilogía de los tartesos digo, oye, ¿y este hombre dónde habrá rebuscado para hacer todo eso? Porque la verdad es sorprendente, ¿eh? La gente de Sevilla que hemos estado, que sabemos algo, que hemos visto cosas del museo, del oro que había en el tal, bueno, sería una civilización interesante, pero muy pequeñita, porque... No, en absoluto, desde pequeña no. Pero claro, eso es lo que sabemos los demás. Entonces, sería muy interesante que entráramos cuando a ti te parezca, o tú quieras, o a ti te parezca mejor, a ver un poco el tema de los tartesos. Sí, claro. Además, una cosa está muy relacionada con la otra. Sí, ¿no? No está con muy Jesús. reñido. Sí. Con Jesús. Bastante. Ya me lo comentaste, pero bueno. Entonces yo le he dado mucha vuelta a la cabeza, pero no he encontrado nada. Bastante. Pues sí, venga. A ver, en un principio, la entidad de Jesús causa siempre un movimiento social. Y este movimiento social siempre me lo tomé yo como provocador de la religión católica y cristiana que teníamos después de los últimos 2000 años. Y en un día, comentando esto con un grupo de amigos, me decía José Luis, José, no te equivoques, en los últimos 1500, que Constantino fue en el 500, que Jesús murió y entonces la cristiandad vino después. Y me hizo pensar, digo, no, aquí pasa algo. Aquí pasa algo porque no era lógico que, aceptando la idea que tenemos tradicionalmente, que Jesús es el hijo de un simple carpintero de Judea, provoque un movimiento social que cause un cambio político en todo lo que es el Imperio Romano. Ni el propio Espartaco, con toda la guerra que causó en Roma, en toda Italia, causó un movimiento político que cambia el gobierno de Roma. Jesús lo hizo. Aquí había algo más. Y a partir de ahí empecé a buscar, y sí, evidentemente, descubro que la cristiandad no solamente tiene 2000 años, desde el propio instante de Jesús, con su hermano Santiago, que una vez que Jesús crucificado es el primer obispo de Jerusalén, sino que posiblemente Jesús no trajo nada nuevo, sino que ya venía de una religión cristiana del Cristo muy anterior a Jesús, entendiendo Cristo como una entidad divina, inspiradora,
muy cercano al Ka y al Ba egipcio, aquel espíritu sagrado que a través de una iniciación te proclamaba faraón de Egipto. Entonces estamos hablando más de invocaciones, de posesiones espirituales, a toda aquella imagen que tenemos de la religión oriental, que el cuerpo es el vaso, ¿no? Y esto estaría muy ligado con el Santo Grial como el cuenco o el vaso donde reside el Espíritu Sagrado. Ahí fue cuando yo empecé a ver que la entidad de Jesús y toda la revolución social, filosófica y casi política, que ya eso sí lo hemos hablado varias veces, que causa Jesús, no era simplemente por ser un carpintero. Había un entramado social y político muy notable alrededor de Jesús y antes de Jesús, incluso antes. Ya la orden de los esenios a la que Jesús perteneció en el desierto de Qumran existía pues casi 5 siglos antes a Jesús. Jesús hablaba muchas veces del templo de Jerusalén y de Salomón. Sí. Cuando resucita a la niña pequeña de 12 años, a la hija de Jairo, el Yairita, él se proclama en público como un Salomón. Esto significaba que su religión, su credo, su filosofía procedía de un texto anterior a él. No podemos decir como anterior a Jesús. Y anterior al Dios de los judíos. Y anterior al Dios de los judíos. Ten en cuenta, por ejemplo, el Salmo 104 del rey David es una copia, una aliteración, porque tampoco es exacta, pero sí es una aliteración de los conceptos del himno del dios Atón egipcio, que es proclamado único dios en el panteón egipcio por el faraón Akenatón y su herejía monoteísta de Amarna. Su hijo, Tutankamón, el famoso niño faraón que Howard Carter descubre aproximadamente en el 1940, renuncia del credo de su padre y vuelve a aceptar el clero de Amón. Pero no es que renuncie a su familia, como muchas veces los arqueólogos dicen, no. Es que el credo de Amón ya venía de su propia abuela. ¿Qué involucra todo esto? Que es que Amón es el primer dios que tenemos proclamado dios supremo del panteón egipcio con la faraona Hatshepsut, faraona, una mujer que consigue ser reina de todo Egipto, y es ella la que renuncia de ser hija de su padre, el faraón de Egipto, para decir soy hija de Amón, y Amón es el Padre Eterno. Y así se proclama. Después de una consolidación cultural con el Bajo y el Alto Egipto, el credo de Amón traza un cambio radical, que es que acepta la imagen que el dios Sol tenía en Etiopía, que es un carnero, un cordero, y tenemos la entidad de Amón como cordero solar. Jesús afirmará casi 2 milenios después a todo este movimiento ecuménico egipcio que Jesús es el cordero de Dios y yo soy la luz, Ra, Amón Ra o el sol. Vemos claramente que toda la dinastía 18 amonita y atonita, o sea, Atón y Amón, esos dos dioses casi monoteístas relacionados con la entidad padre, están muy muy ligados con el mundo hebreo, con Salomón, con los fenicios y, como te comentaba antes, y con Tartesos. Muy ligados, porque la última descubrimiento, la última investigación que ha hecho el laboratorio Igenea de Suiza sobre el ADN del faraón Tutankamón, en un principio para saber quién era su padre y su madre, si era Akenatón realmente, si su madre era la faraona Tie, si era la faraona Nefertiti, la famosa, descubren que su ADN es R1B1A2, que es el haplogrupo genético de todos los españoles en su 90% y de los británicos. Como el gen de Tartesos, el gen que construye Stonehenge, está reinando en toda una dinastía completa, la 18 en Egipto, y porque esa dinastía tiene tanta resonancia
con la religión cristiana y con la religión hebrea. El centro de atención, evidentemente, ya Jesús también lo vuelve a marcar. El centro de atención es Salomón, el rey que construye el templo de Jerusalén gracias a la ayuda del imperio fenicio, concretamente del rey de Tiro. El rey de Tiro era el gran gobernador de la colonia tartésica Gadir, Cádiz, y los barcos de Tarsis llegaban una vez cada 3 años a Jerusalén para, cargados de oro, plata y cedro, poder construir el templo y financiar su obra. Aquí estamos hablando que toda la religión fenicia, conquistada Fenicia por Tutmosis III, faraón de la 18ª dinastía, de esta dinastía española, que es la que deja su cultura, deja su semilla, para que después Fenicia recoja toda esa cultura y saber que en Tartesos había minas, había una riqueza y había un control marítimo muy potente. Un tema cultural, claro, arrastra un tema cultural importantísimo. Importantísimo. José, mira, tenemos que suspender el programa un momentito para hacer una recomendación publicitaria, claro, de la emisora, pero volvemos en un momento. Queridas amigas y amigos, después de este pequeño receso, reiniciamos por donde íbamos. Íbamos por los Tartesos, Muy bien. Sí, eso es muy poco conocido, ¿eh? Es muy poco conocido. Por lo menos sí, no lo conozco, ¿eh? La pista realmente la da el propio Jesús cuando afirma: soy el buen pastor y soy rey pastor. Esto ya el propio Papa Benedicto XVI, en uno de sus textos, afirma: sí, es normal que Jesús se proclame un rey pastor, porque él es descendiente de Abraham, y Abraham es de Ur de los caldeos. Y en Mesopotamia, los reyes de cada ciudad, los alcaldes, eran llamados reyes pastores, los ensis y los patesis. Dentro de su cultura abrahámica sería lógico que él fuese un rey pastor. Y esto me hizo pensar, porque en Tartesos tenemos un gran rey pastor, que es Gerión, el rey que pastoreaba un rebaño de bueyes rojos. Y buscando información al respecto, se me cruza una de las enseñanzas de Jesús que afirma: soy el buen pastor, y el buen pastor es el que da su vida por el rebaño. Y hay que tener cuidado, porque siempre habrá un ladrón que venga a robarlo, pero el buen pastor es el que conoce a su rebaño e incluso conoce su nombre. Irá en busca de la perdida. Irá en busca de la perdida. De las demás. Tenemos el mito de Tarteso, donde encontramos que Hércules viaja desde Grecia hasta Tarsis. Allí lucha con Gerión, lo vence, él entrega su vida para proteger al rebaño de sus bueyes rojos, y Hércules roba el ganado. Pero no llega a Grecia, porque como no sabía el nombre de cada becerro, la manada se les perdiga y no consigue llegar a su propio destino, a su reino. Jesús estaba narrando en una enseñanza filosófica exactamente el mito de Gerión con Hércules. Soy el buen pastor, el que da su vida. Gerión dio su vida, pero el ladrón no conocerá el nombre y no podrá pastorear. A partir de ahí dice uno: oye, vamos a profundizar tanto en la enseñanza de Jesús, en su origen, y cuál fue todo el movimiento político que rodeó con los esenios o con los nazareos, que eran castas o sectas muy dispares, que fueron las que promulgaron que Jesús tuviera éxito dentro de una ciudad, tanto ciudad con Jerusalén como con toda Judea, colonizada por el Imperio Romano y militarizada. Allí no se podía mover nadie. De hecho, incluso históricamente hay duda de que el Sermón de la Montaña fuese tan bullicioso, con tanta gente. Roma impedía cualquier reunión de más de 5, 10, 15 personas. Una reunión del hijo de un carpintero que se quiere proclamar rey de Judea con más de 2.000 personas, entraría el ejército.
Si es así, es un movimiento político descomunal, como podemos comprender. Y este movimiento político descomunal tenía que estar soportado, respaldado, Controlado. claro, por unas entidades sociales que moviesen a las masas, no un simple carpintero que llega por allí y que se va paseando. Antes de saltar hacia adelante, a ver si puedes tú contestar esta pregunta. Jesús, ¿de dónde viene? O sea, ¿qué plantea? ¿El que plantea? ¿Una teoría que le da Dios Padre o es una teoría de alguna civilización Ancestral. predominante? Sí, no. ¿O cómo es? Siempre nos han contado con la Iglesia Católica que Jesús habla por inspiración divina, por inspiración de Dios. Paso 1, Jesús pocas veces habla de Dios, muy pocas veces habla de Dios. Y sobre todo no habla nunca del Dios de los egipcios. De hecho, de los hebreos. De los hebreos. De hecho, incluso cuando él se proclama como un Salomón, hay que dirigirse a los textos que Salomón escribe, que es el libro de Sofía, el libro de sabiduría, Antiguo Testamento, y ahí, en uno de sus proverbios, afirma Sofía, sabiduría, como entidad divina, como la diosa. Témele a Yahvé, no le adores, hay que temerle, porque es vengativo, porque es el Señor de los ejércitos, es una entidad a la que hay que temer, pero no venerar. Estamos hablando de una revolución social. Y esa vez que Jesús habla, a lo mejor del Dios de los judíos, si está en los 4 evangelios, podríamos decir, esto ha podido ser metido ahí con un calzador. Pues muy seguro. Muy seguro. Porque Jesús, si estudias fuera de los 4 evangelios, para tener una visión más amplia, muy por encima de todo eso. Ves que no tenía nada que ver. De hecho, incluso muchos de sus seguidores, entre ellos la propia madre, por eso le ponen el nombre de Jesús. Ellos esperaban la llegada de un Mesías, o sea, la llegada de un guerrero militar con un ejército que vence a Roma y salva la ocupación romana. Un Cristo. Jesús, como nombre, es Yeshua, y Yeshua no es más que el heredero del gobierno de Judea tras la muerte de Moisés, Josué. Josué y Jesús es lo mismo, y Josué es el que capitanea la conquista de las guerras de Yahvé para conquistar Canaán como tierra prometida. En su contra, cuando todo el mundo esperaba a un Josué militarizado que conquista Canaán, que recupera las tierras prometidas, afirma Jesús: a quien hierro vive, hierro muere, hay que poner la otra mejilla. Rompe el paradigma totalmente de lo que de él se esperaba. De hecho, estudiando los textos de los esenios, que también esperaban a un gran salvador militar que invocara los ejércitos de Dios, los ejércitos celestiales, para luchar contra las tinieblas, yo opino, después de leer todos estos textos esenios, que Jesús se retira de los esenios, porque observa que los esenios en su esencia también esperaban una entidad militar, cosa que Jesús reniega. Y además, si hubiera sido un buen estratega, no plantearía nunca un tema violento contra los romanos, que los romanos te comen en 2 minutos. Pasó en el año 70 después de Cristo. Claro. Con la entrada de Tito, el templo de Jerusalén. Y roban todo el tesoro. Todo, se lo llevan todo. Ahí ocurre algo curioso. Permíteme que cambie un poco el tema. Porque cuando Tito conquista Jerusalén, hay un cisma, que es que se provoca que el Imperio Romano dé una bula de persecución y muerte a todos los desposini. Y claro, en arqueología y en antropología, cuando tomamos este nombre y hacemos un estudio ecuménico de qué significa, en latín es evidente: despo, desposado, sini, señor, los familiares o los desposados del Señor. ¿Por qué Roma se presta a perseguir a todos los desposini, a todos los pertenecientes al rey David, y
incluso que quemen los documentos familiares para que no haya testimonio de que esa familia exista, y si hay algún superviviente, enciérralo o mátalo. ¿Por qué el Imperio Romano teme que pueda surgir que Jesús el líder? Y todos sus descendientes pueden surgir? Aquí estuvo la cuestión para yo decir, hay que investigar el pasado de Jesús, hay que investigar lo que había alrededor de su figura a nivel político, a nivel religioso, como para que el propio Imperio Romano le tema. Aquí pasaba algo. Incluso el propio Herodes el Grande, tras la crucifixión de Jesús, también edicta una orden que queme los documentos que declaren a los desposines, para que la familia de Jesús se pierda. Esto se repite con Tito, se repite con Vespasiano, se vuelve a repetir con Irineo de León. Tanto esfuerzo. El esfuerzo máximo lo vamos a tener después, en el 318, cuando Silverio, el Papa 33 de Roma, recibe a los obispos de Jerusalén, que eran varios, entre ellos Josué, como familiar y descendencia de la familia de Jesús, y no salen de Roma, los asesinan. Y rápidamente él afirma que la salvación del creyente está en Roma, no está en Jesús. Es una nueva versión de una religión, claro, ya consolidada. Claro. Entonces, cuando me comentabas antes, no, es que todas estas cosas el catolicismo las realiza para ganar adeptos. No. El catolicismo de Constantino acepta la cristiandad porque ya los adeptos estaban hechos. Y esa realidad creyente y social llamaba a su puerta. Él no tenía que, entre comillas, buscar clientela. Al revés, se tuvo que amoldar a la exigencia social e imperativa de una cultura y de un pensamiento filosófico que podía cambiar el Imperio Romano. Y ahí es donde se encontraba todo el aspecto que le exigimos al rey. Claro. Siempre nos hemos dicho, el rey manda, pero gracias a la filosofía de Jesús es el pueblo el que empieza a decirle, el rey ha de ser un buen pastor, ha de entregar su vida por el rebaño, ha de poner la otra mejilla, ha de parlamentar, ha de cuidar del pobre. Si a uno se pierde, lo ha de... El perdón, cosa esto muy en gorda. Roma y en los reyes tradicionales de la época antigua no se veía. Entonces estaba imponiendo... Pero de todas maneras tú no observas ahí como si hubiera una necesidad del Imperio Romano de crear una iglesia o una religión que silenciara a Jesús. Sí. Las ideas revolucionarias de Jesús. Es evidente, eso es evidente. En antropología social siempre se estudia que cualquier gobierno tiene un ala militar, tiene un ala política para convencer a la sociedad, y también tiene un ala religiosa, que es el gran convencimiento social que se impone como ley. Son las tres partes por las cuales una sociedad se mueve. El Imperio Romano, con su ideal de la república, no tenía esa ala religiosa. Sí se aceptaba que el emperador es una entidad divina, un hijo del sol, porque la creencia que el sol es una entidad divina no solamente estaba en Egipto, también en Roma, también en Grecia, también por ejemplo con los vikingos, con Centro Europa. La entidad sol es muy muy arcana y casi nos podríamos ir al 40, 50, 100.000 antes de Cristo para ver en las poblaciones prehistóricas peninsulares que las pinturas rupestres son ocre en relación a la adoración que ellos tenían con el sol del ocaso. Ese Dios que baja de los cielos, que es desangrado, que es sepultado y que al alba resucita. Jesús cumple todo ese canon. Y es un canon del chamanismo paleolítico que Jean Clotés y David Lewis narra en sus investigaciones antropológicas. Estamos hablando que la cristiandad que propone Jesús ni es de Jesús,
ni es de los sumerios, ni es de los egipcios, sino que es mucho antes, y al mucho antes nos tenemos que ir como mínimo de Tartesos para atrás. De todas maneras hay una incógnita importante ahí en el tema de la crucificación y que él acepta eso, ¿eh? Sí. O sea, que él no se opone. Bueno, todo lo contrario. Porque si él hubiera querido... Él afirma, he venido a este mundo para esto. Si él hubiera querido, se quita del medio. Sí, esto fue curioso, porque cuando, antes de entrar en Jerusalén, él, hablando con los apóstoles y muchos seguidores, afirma, ya que todos ellos, los seguidores y los apóstoles, creían que la entrada de Jesús en Jerusalén era glorificada, como así lo fue la entrada en un principio, cuando entra a lomos del burro, como la profecía indicaba de la llegada del rey, él afirmaba ya que no, que el Hijo del Hombre será alzado como la serpiente de Moisés fue alzada en mitad del desierto. Ya él decía, voy a ser crucificado. Y ya estaba todo preparado. Incluso hasta el sitio de la última cena también estaba preparada. Porque cuando llega la Pascua, los apóstoles le preguntan, Maestro, ¿dónde la vamos a celebrar? Y Jesús le dice, espera en tal sitio y cuando veas pasar a alguien con unas cántaras de agua, acércate a él y dile que vienes de parte del Maestro. Y él ya te indicará cuál es el sitio donde vamos a celebrar la última cena. Y se lo dice otra vez, la última cena. O sea, él ya sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. La pista para mí más detonante para entender todo el pensamiento trágico de la crucifixión de Jesús en su intimidad es cuando afirma que la prueba que la sociedad judía va a tener sobre la divinidad de Jesús es la misma que ellos tuvieron cuando rechazaron a Jonás. Igual que Jonás, dice Jesús, estuvo 3 días y 3 noches en las entrañas, en el vientre de la ballena, él estará 3 días y 3 noches en las entrañas de la tierra y saldrá vivo. Igual como vimos mucho que la imagen de Jesús con Salomón dio mucho que ver con Egipto, ¿por qué Jesús se proclama ahora en el momento trágico de la crucifixión? Se proclama un igual a Jonás. Jonás era un profeta, Jesús era un profeta, que huye de la presencia de Yahvé, huye, le teme. Proclama otra vez el texto del libro de Sofí, escrito por Salomón. A Yahvé hay que temerle, huye de su presencia. Se embarca en el puerto y se dirige hacia Tarsis, hacia el mismo sitio territorial que venían las barcas de plata y oro para la construcción del templo de Salomón. Y cuando llega a Tarsis hay una gran marejada y los pertenecientes al barco cogen a Jonás y lo tiran por alta mar. Estando en alta mar, una ballena lo engulle y a los 3 días y a las 3 noches sale vivo de su vientre. Tarsis es Tartesos, la capital de Tartesos. En Cádiz hay gran marejada por causa del estrecho y con Tarifa. Es lógico que los barcos antiguos, muchos tuviesen peligro de naufragio. Se sabe además que uno de los grandes puertos orientales de Andalucía estaba en Almería para no entrar en el estrecho y evitar las marejadas. Al estudiar Tartesos descubrimos a Argantonio, descubrimos a Gerión, descubrimos a la famosa medusa aquella con serpientes en los cabellos que ponía con cuerpo de piedra, aquel que la viera, famosa por Perseo y el mito griego. Pero la madre de toda esa corona tartésica es una titán, la titán Ceto, la ballena. Probablemente Jonás, cuando llegó a Cádiz, fue reconocido como un hijo de la titán Ceto, como un hijo de la ballena, como un príncipe tartésico. Por eso lo del vientre de la ballena. Sí, Jesús ahora afirma, soy como Jonás, afirma que él es príncipe de Tarsis. Por eso en 3 días él saldrá resucitado. Igual como también en el templo afirma, en 3 días yo volveré a reconstruir el templo. Todo estaba muy ligado a una cosa con otra y toda la simbología de Jonás y el vientre de la ballena. José, tenemos que parar un momento. Sí. Porque va muy bien. Todo el tema ese es interesante. Pero Jonás, cuando vuelve a la vida, tiene su cuerpo. Sí. Y Jesús, pero vamos a cortar, ¿eh? Vamos a cortar. Y Jesús,
a los 3 días desaparece su cuerpo. Si coge, por ejemplo, el libro de Urantia, te explica perfectamente que el arcángel no sé quién le pidió el cuerpo de Jesús para acelerarlo en el tiempo y fundirlo, que es lo que se puede ver mejor que nada en el tema de la sábana santa, que es una impresión fotográfica, ¿no? Uh-huh. Vamos a cortar un momento, pero volvemos enseguida. Bien, pues queridas amigas y amigos, estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote, pero ahora estamos en el proceso de las preguntas de nuestros queridos amigos y amigas que están hoy en el plató. Pienso que el tema que hemos tratado es de una profundidad grandísima, Yo porque opino que hay sí. temas que no han sido, bueno, por lo menos, mira lo que ha dicho en el silencio Tere, ¿no? Que ha sido una monjita, una mujer muy preparada religiosamente, y nadie le ha abierto los ojos nunca sobre ese proceso. Se ha intentado ocultar muchas cosas. Eso se ha ocultado todo. Pero no es una intención, Sí. Bueno, pues entonces, mi querido amigo Jesús, le vamos a dar la palabra para que te haga la primera pregunta. Bueno, ¿vale? de verdad, José, interesantísimo, y además se ve que conoces la materia totalmente, ¿no? Y bueno, de tanto conocer, pues se han tratado tantísimos temas, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta un poco así, porque a mí me llama mucho la atención el hecho del Espíritu Santo, porque se habla del Espíritu Santo, y cuándo se comienza a hablar del Espíritu Santo. Bien. A ver, el Espíritu Santo siempre fue entendido por la Iglesia Católica como una entidad etérica. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya está. Esto tenía mucho que ver con Isis, Osiris y Horus y todas esas trilogías paganas que en el Imperio Romano estaban muy aceptadas. Fueron muchos los judíos los que empezaron a decir, y creo que los judíos tampoco en su momento entendieron todo esto, que se equivocaban aquellos que decían que el Espíritu Santo fue el Padre de Jesús, que fue el que fecundó a la Virgen María con el vientre virgen, porque nunca una mujer, porque espíritu en hebreo es mujer, es femenino, iba a fecundar a otra mujer. Siempre sería un varón. Dios Padre, vale, pero no el Espíritu Santo. Esto me causó duda, investigo y me encuentro que Jesús, en la última cena otra vez, empieza y dice: es necesario que yo me vaya para que venga a vosotros el Espíritu Consolador. Algunos apóstoles se ponen un poco nerviosos: ¿por qué te vas a ir? ¿Por qué nos vas a abandonar? Y esto del Espíritu Consolador, ¿qué es? Dice: mira, lo reconoceréis porque vendrá de mi parte y os consolará. Jesús, al resucitar, la primera persona que lo ve resucitado es María Magdalena. En este momento Jesús le dice a Magdalena: ve a mis hermanos y dadle la buena nueva. Cuando Magdalena llega ante los apóstoles y les dice: he visto que el maestro no está muerto, les está consolando por su dolor de que han perdido a su maestro. Y es él el que me ha mandado a deciros la buena nueva. Ella viene por mandato de él, viene de su parte. En la última cena, Jesús termina diciendo: quien recibe al Espíritu Santo o al Espíritu Consolador, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, me recibe al Padre. Esto tiene una implicación teológica grande, porque ya no hablamos de recibir a San Pedro como Iglesia Católica, ni hablamos de recibir a otra entidad apostólica, ecuménica, Pablo de Tarso me refiero, por ejemplo, sino que quien recibe a Magdalena, a través de ella recibe a Jesús, de ahí la Trinidad, y recibe al Padre. Jesús como Hijo, este Padre como Abba, como entidad Padre, y Magdalena en este caso sería como una reencarnación de la Sofía del libro de Salomón, que para entendernos nosotros es como una Isis. De hecho, después la Virgen María, que muchas veces se duda si es Virgen María o es Magdalena con sus hijos, está relacionada con la representación de Isis y Horus en brazo, ¿no? Que esto no es netamente egipcio. Vamos a dejarlo ahí. Hay
esculturas sumerias de diosas más ancestrales que también toman la misma imagen. Paco. Hola, buenas noches. Buenas. Mira, cuando dice Jesús, mi reino no es de este mundo, Sí, y lo completa a veces con mi padre y yo somos la misma persona. exacto. Sí, muchas veces nosotros nos hemos creído que cuando Jesús habla que su reino no es de este mundo es porque habla del más allá, o sea, del después de la muerte, como un Osiris. Así lo entendió el Imperio Romano. Jesús es como un Osiris, el que reina en el inframundo. Pero Jesús dijo, yo soy la vida, no soy la muerte, yo no soy el inframundo. Jesús dijo, yo soy la luz, no la oscuridad de la tiniebla del Hades. Y es que en Tarteso, desde los tiempos griegos, hablaban que Tarteso estaba más allá de las columnas de Hércules, que son los dos montes sagrados, Gibraltar y el monte Musa. Curioso el monte Musa, si podéis meternos ahí en internet y verlo. Solamente os digo, verlo. Da mucha sorpresa ese monte. Y que más allá está el plus ultra, el mundo del más allá. Probablemente Jesús, cuando decía ante Pilatos, creo, mi reino no es de este mundo, Pilato ya estaba entendiendo que él era rey del más allá, rey de Tarsis. Buenas noches. Hola. ¿Por qué se habla del nacimiento virginal de Jesús y por qué el matrimonio de Jesús y María Magdalena fue un secreto? Sí, el nacimiento virginal de Jesús fue muy comentado sobre todo por los cristianos romanos de Pedro y de Pablo de Tarso. Pero yo opino que lo entendieron muy mal. Cuando María, madre de Jesús, es desposada por San José, ella era una vestal del templo de Jerusalén y no cumple los meses suficientes para dejar de ser, para nosotros, monja, cuando ya está desposada con San José y de forma inesperada ya estaba embarazada. Cuando dice, mujer, si yo casi como no te he tocado. Todo esto era un teatro porque estaba siendo concebido Jesús dentro de un vientre de una monja, dentro de un vientre de una vestal consagrada al templo. El niño que naciera de ese vientre era un hijo de Dios, era un hijo del templo, porque ese vientre todavía tenía la presencia divina, pero nada que ver con acto sexual o con otra cosa como la Iglesia Católica lo relacionó. ¿Y por qué Jesús y Magdalena cuando se casan es algo enigmático, algo que se intenta ocultar? Lógico, si es que en el momento que Jesús es crucificado, Herodes el Grande manda una orden para perseguir y quemar todos los documentos de los familiares de Jesús, para evitar que le quiten su trono. Vespasiano, Tito, Silvestre, fueron muchos los del Imperio Romano muy interesados en eliminar a todos esos familiares de Jesús. ¿Por qué? Porque se estaban proclamando obispos de la cristiandad y que afirmaban que el obispo de Roma tenía que ser un familiar de Jesús, no un simple romano, y que tenía que obedecer a la directriz del obispo de Jerusalén. ¿Un judío iba a ser más que un general romano? No lo podíamos concebir. El romano lo iba a concebir ni lo iba a consentir. A partir de ahí surge una persecución. Si un simple descendiente de un hermano de Jesús, un sobrino, un tataranieto, ya era perseguido, cuánto no más un descendiente directo de su hijo. Por eso queda muy ocultado, porque atentaban contra la vida. Servando. Yo la pregunta, no sé si viene mucho al caso, ¿no? Pero ¿cómo podrías definir la diferencia entre catolicismo y cristianismo? Grande, todo. A ver, cristianismo es la enseñanza de Jesús y que la salvación álmica está mediante o a través de Jesús. Catolicismo es la enseñanza que dice que la regla es la de Pablo de Tarso, la filosofía es la de Pablo de Tarso y que la salvación es desde y por el obispo de Roma y la iglesia de Roma. Se elimina a Jesús de toda esta contienda. Jesús queda completamente apartado. De hecho, ahora es famoso
por el gesto del Papa Francisco hoy de retirar para evitar que le besen el anillo. Esto es un gesto real de lo que estamos aquí hablando, porque besar el anillo es apostatar, es un gesto de apostasía, que la salvación espiritual es mediante el Papa, mediante Roma, no mediante Jesús, mediante su enseñanza, mediante su palabra. El Papa reconoce esto y lo retira. Ya Benedicto XVI, el anterior, también escribió cosas que van por este hilo. Tenemos que terminar. Sí. Ya lo ha dicho Juan que tenemos que terminar. Bueno, pues si tú quieres decir alguna cosa especial de algo, etcétera. Que estoy encantado y que es la primera vez y deseando volver. Nosotros te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí. Por lo menos yo creo que va a conseguir que le demos vuelta a la cabeza. Como bien decía Jesús cuando hablaba y decía que todos somos como los muertos, ¿no? Sí. Los muertos que entierran a sus muertos. Y después y esto es Tartesos. Y después con Tapté, el Táptaro. Con Nicodemo, sí. Pues tiene la entrevista que le dice: tú no entrarás en el reino de los cielos porque tienes que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo para Jesús era plantearse las cosas que nos estamos planteando aquí en este momento. La persona que no es capaz de plantearse ninguna incógnita, ninguna cosa extraordinaria de la vida, de tal, para saber quién es un muerto. Así que estamos resucitando. Y permíteme un inciso. Eso ya lo dijo 4 siglos antes Sócrates con su mayéutica: yo extraeré al Hijo del Hombre. También andaba descalzo, tenía apóstoles. Bueno, iba por ahí. Pues, o sea, esto tiene su tiempo, tiene su tiempo matemático. Yo quiero despedirme de ti, despedirme de todos vosotros, daros las gracias por haber estado aquí en el programa. Y a nuestros oyentes y nuestros televidentes habría que decirle que, bueno, que nosotros seguimos en nuestro trabajo de traer personas que puedan informar, que puedan decir cosas, que nosotros estemos buscando para construir nuestra vida mejor, y ese trabajo vamos a seguir haciéndolo mientras nos dejen, mientras podamos hacerlo, ¿eh? Y después hay que hacer un capítulo de agradecimiento, y en este caso agradecerle al ayuntamiento que haya hecho este magnífico instrumento de radio y televisión, y agradecer además a nuestro querido amigo Juan Prieto, que es pudiéramos decir, el que lleva ya 13 años conmigo haciendo estos programas, y después también nuestro querido amigo Israel Jiménez, que el pobrecillo está con un gripazo tremendo y lo queremos saludar también a través del programa. Y nosotros decimos que hasta el martes que viene, ¿no?, hasta el otro por lo menos, nos despedimos de todos vosotros, si Dios quiere.